Bueno, aquí tenemos una pregunta de un hermano desconocido de México porque no se presenta, es un problema. Cuando alguien quiere escribir un mensaje, dice, mira, salamun alaikum, soy fulano de tal ciudad, estudio tal, algo así. Eso es lo mínimo que una persona escribir un mensaje se hace, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay muchas personas que no lo hacen. Vamos a ver qué dice la pregunta del hermano desconocido de México. Dice, hola. Bueno, si es musulmán no tiene sentido cuando me diga hola. Si eres musulmán diga salamun alaikum o assalamu alaikum, mejor. Wa alaikum salam. Supongamos que ha dicho salamu alaikum y yo voy a decir wa alaikum salam, querido hermano. Hola, buen día desde México. Tengo una pregunta ahora que estoy iniciando a estudiar sobre lo musulmán. Sobre lo musulmán. Bueno, quiere decir el Islam. Muy bien. Eso que siempre en Occidente van a confundir entre el Islam, que es la religión, y el musulmán, que es la persona que practica el Islam. ¿Qué es el camino que deseo iniciar? Muy bien, bienvenido querido hermano al Islam. ¿Por qué no todos los musulmanes aplican lo del Corán de la misma manera? ¿Por qué? Porque las fuentes de las diferentes escuelas de pensamiento es diferente. Algunos siguen al profeta del Islam realmente, que se llaman Shias. Shias significa seguidores. El mensajero de Dios después de él enseñó, en todas las fuentes está, que tienen que seguir al Sagrado Corán y Ahlul Bayt. Y si siguen a estas dos fuentes no van a ser extraviados. Lamentablemente, en la escuela sunita abandonaron Ahlul Bayt. Prácticamente abandonaron Ahlul Bayt. Cuando van a abandonar Ahlul Bayt, entonces pierden la enseñanza islámica, entonces van a caer en ser extraviado. Entonces, en la escuela sunita, por faltar, por no tener esa fuente islámica que se llama Ahlul Bayt, se desviaron. Está bien claro, por eso no aplican lo que no saben. Por intereses políticos, por supuesto, porque ellos siguen a los califas que usurparon el poder después del profeta Islam, siguen a los reyes, como hoy en día ellos siguen al rey de Arabia Saudita. O a otros reyes dicen ellos son Khalifatul Muslimin, como el jefe de ISIS que se autodenominó califa de los musulmanes, de mentira. Bueno, entonces no lo aplican. También por la mala interpretación que tienen sobre el intelecto. ¿Qué quiere decir? Nosotros los Shia, vamos a decir, todo lo que es de la religión, hay que tomarlo por la perspectiva intelectual. Que es decir, el intelecto es la herramienta para entender, para interpretar, para comprender las normas islámicas. Y los wahabitas dicen el intelecto no. Que es decir, entonces ya van a tener una interpretación muy terca, muy cerrada, muy absurda de lo que es la religión. Entonces de ellos surgen talibán, de los salafitas surgen talibán, que son diubandí, no son wahabitas, pero son salafitas. De ellos salen los Ikhwanul Muslimin, hermanos musulmanes de Egipto, que son otro grupo que en gran parte, en todo lado del mundo lo consideran como terroristas. No todos son terroristas, pero algunos sí. Como eso Muhammad Morsi era la verdad un hombre horrible, que lo mataron, ellos mismos lo mataron. Como Al-Qaeda, que viene de estos pensamientos tan tercados, que ya lo interesante es que todos esos torcidos mentales siguen a los sionistas. Interesante, ¿no? Son aliados de Israel. Todos los torcidos mentales, atrasados mentales, así los llamo, que no utiliza el intelecto. Y aún más, los Shia se diferencian con ser valientes, defendiendo la verdad, cueste lo que cueste. El ejemplo de eso es el Imam Hussein alayhi salam, que dio la vida para rechazar al rey corrupto de su tiempo. Entonces los Shia nunca permiten que la religión sea utilizada por el gobierno como una herramienta para, podemos decir, engañar a la gente. No, no lo permiten. Por eso los Shia siempre son rebeldes, los Shia son fuertes, son revolucionarios, son anti-opresores, así son los Shia. Y ahora que inicio me doy cuenta que es verdad, hay terroristas que mezclan lo musulmán para someter a imponer como los talibanes, es cierto, y ellos en gran parte son entrenados
entrenado, armado y apoyado por Estados Unidos, más que todo por Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. La religión no se impone, se enseña, se difunde, no se impone, por supuesto, porque una persona desde su interior tiene que seguir la fe. Motivación intrínseca. Busca la palabra motivación intrínseca. Eso es la enseñanza religiosa. No motivación extrínseca. Motivación extrínseca solo es para manejo de la sociedad. Cuando es un caso de emergencia. Por ejemplo, hay un ladrón, entonces le vamos a controlar por amenaza, por castigos penales y todo esto. Pero la educación significa manejo de motivación intrínseca. Búscalo, hay muchos libros sobre el tema. Entonces la educación islámica es manejo de motivación intrínseca. Quien quiere seguir a Dios lo sigue, y si alguien quiere pecar, que siga pecando. Y eso le hemos dicho, que la libertad no significa que siga pecando. Quien peca seguramente encontrará las consecuencias, pero tiene esa libertad de caer y en la aniquilación. Y quien quiere el bien seguirse santificado. Separando la religión de política es el grave error. Vamos a ver, nosotros creemos en la separación de la religión y política. Hay dos significados de eso. Mezclar la religión con la política tiene dos significados. Escúchalo bien. Tenemos a los políticos corruptos que utilizan la religión como una herramienta para emburrecer, hacer más burro a la gente, como opio de las masas. Esto es, yo los llamaría, destruir la fe. Utilizar lo que la Iglesia siempre permitió ser utilizada por los corruptos opresores. Si usted refiere a separación de la religión del Estado, refiere a esto, que el Estado no puede abusar de la religiosidad, no puede abusar de la espiritualidad, justificando su corrupción, su pecado, estoy de acuerdo contigo. Esto está bien. Pero vamos a ver. Lo que nosotros decimos es que la única persona que tiene el permiso y la autoridad para gobernar son los profetas. Después de los profetas son los imames. Después de los imames son representantes de los imames. Y hoy en día wali faqih. Quiere decir, otras autoridades políticas no tienen esa autoridad de parte de Dios para gobernar. Quiere decir, la única ley que puede salvar al mundo es la ley de Dios. Esto, como lo quieres expresar, el estado teológico, no sé, la religión en la política, la religión al mando, wali faqih, como lo quieres expresar, eso lo consideramos la única forma del gobierno justo. ¿Por qué? Porque Dios sabe las leyes, Dios conoce al ser humano, Dios puede poner la ley para salvarnos. Entonces optamos por la ley de Dios. Lo que en Occidente vienen a decir el secularismo, atacan a ese pensamiento. Porque cuando la justicia viene a la sociedad, cuando las personas interesadas no pongan las normas, usted va a ver en todos los congresos del mundo, todos los senadores, todos los diputados son personas que buscan sus intereses, no interés del pueblo. Eso es una realidad. Todos los senadores buscan otra vez volver a sacar los votos para entrar en el Congreso. Entonces buscan satisfacer a la persona que le financió para entrar en el Congreso. Porque usted sabe que si usted no esté conectado con las empresas multimillonarias, nunca jamás puedes entrar en un Congreso, en ninguno de los países del mundo. Usted de forma independiente, es como muy rara vez que alguien de forma independiente, sin estar pendiente a los bloques del dinero y poder, pueda entrar en un Congreso. Por eso los diputados del mundo, incluso en Irán algunos son así. Entonces, ya que son pendientes a los poderosos y a las personas adineradas, a las empresas, siguen interés de ellos. Es normal. Ya que siguen interés de ellos, las leyes que van a aplicar no son las leyes que sirvan al pueblo.
Siempre es así. Entonces, lo que nosotros defendemos es un gobierno teocrático. Quiere decir un gobierno que las normas lo aplica Dios. Dios es justo y no tiene necesidad. Dios es sabio. Y entonces, solo los diputados, si quieren hacer algo, es como la forma correcta de aplicar la norma de Dios. Cómo podemos decir, preparar el terreno para aplicar las normas de Dios. Eso asegurará, podemos decir, distribución de la riqueza en la sociedad. Si no, siempre las normas como hoy en día van a estar a favor de los más ricos, aunque mucha gente empieza a gritar socialismo, comunismo, esto, justicia social, pero al final vamos a ver que, por ejemplo, si van a cambiarse, por ejemplo, antes la clase rica eran los liberales, ahora la clase rica son los líderes socialistas, los líderes comunistas que viven de lujo. Ya es lo mismo, solo las lemas han cambiado. Quiere decir, los que estaban al mando se cambiaron, pero la vida sigue lo mismo. Entonces, todo eso del socialismo, liberalismo, nosotros lo consideramos juegos para engañar a la gente. Al fondo hay un grupo interesado y la mayoría de la gente privada de su dinero, de su poder, trabajan y otros ganan. La gente sufre trabajando la vida de esclavos y otro grupo lo están cosechando. Así es la historia del mundo humano, hasta la venida del Imam Mahdi. Mientras tanto, nosotros lo que podemos aplicar, lo poquito de las leyes de Dios que nos queda en nuestra mano, es dentro del gobierno de Wali Faqih, que aún no hemos llegado a tener un gobierno islámico. Estamos en el camino. Si me preguntan, yo digo 5% del Islam se aplica en Irán. 5%. ¿Por qué? Porque arriba es Wali Faqih, alhamdulillah, una buena persona. Pero cuando vamos a bajar, algunas autoridades del país ni creen en las normas islámicas. Eso ha sido el problema de Irán durante medio siglo. Durante medio siglo el problema de Irán ha sido esto, que algunas autoridades seculares que han estudiado en Occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra, llegan al mando, incluso algunos llegan a ser presidente en Irán y no creen en las normas de Dios. ¿Me entiende? Entonces cuando no cree no la va a aplicar. Cuando no la va a aplicar, esta misma persona y su partido se van a convertirse rico y la gente sigue con su pobreza. ¿Me entiende? Entonces el problema es esto, queridos hermanos. Nosotros cuando decimos que creemos en un gobierno teocrático, no quiere decir que los religiosos sean el grupo privilegiado. No, 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 no. Los religiosos tienen que vivir como el más modesto. Tienen que vivir como el más pobre, como la vida ejemplar de Imam Khomeini y del Ayatollah Khamenei. Los religiosos tienen que vivir como el Imam Ali alayhi salam, la paz sea con él. Pero tienen que buscar la forma correcta de distribuir la riqueza entre los más pobres, proveer la riqueza del país a los más pobres. Para eso necesitan que luchar en contra de la clase media alta, la clase que ya siempre han sido privilegiados y tienen todo el control del país en la mano y no lo dejan que la riqueza llegue a los más pobres. Entonces los religiosos tienen una misión de buscar la justicia en la tierra o traer la justicia en la tierra. Lo que nosotros llamamos el gobierno teocrático no significa que la religión sea una otra herramienta para esclavizar a la gente, al pueblo, como la historia de la iglesia, la historia de los reinos musulmanes, imperio otomano, imperio safávides, entre otros imperios, utilizando el Islam como una herramienta para, yo lo llamo, emburrecer, esclavizar, colonizar a la gente, explotar al pueblo. No estamos de acuerdo con ello. Por supuesto, nosotros no optamos por un Estado que utiliza la religión como una herramienta para engañar o para utilizar a la gente. Esto creo que está bien claro lo que he explicado. Entonces dice, separando la religión de política, espero no ser imprudente y si usted lo permite, darle mi opinión política. Por supuesto, usted siempre puede dar tu opinión, yo lo escucho, le voy a analizar, le voy a criticar. Con mucho gusto, aquí estamos para hablar, hermano. No existe, según mi punto de vista, no existe opinión imprudente.
mientras tú seas sincero y veraz en lo que expresas. Cuando no haya la hipocresía y expresa tu convicción, no hay opinión imprudente. Pues puedes estar en contra de mi opinión, está bien. Por eso estamos para dialogar, significa esto. Yo aprendo de ti, usted aprende de mí, vamos a dialogar. Que tenga buen día, Checo, y espero su respuesta, que Dios le bendiga. Muy bien, gracias a usted que has hablado y has expresado tu opinión. Le recomiendo ver una serie de la clase, se llama La política en el Sagrado Corán. Islam y la política. Hay una serie de la clase hablando sobre un libro muy profundo de Ayatollah Khamenei que habla de cómo nosotros vemos la política y el Islam. Cómo está esa relación entre el Islam y la política en el Sagrado Corán. Que Dios le bendiga, cuídese mucho, un abrazo.